Hemos estado hablando de la importancia de reconocer nuestra identidad en Cristo, de reconocer que fuimos cambiados de naturaleza, somos seres espirituales, Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, y somos ahora, ya no somos gobernados por la naturaleza de la carne, sino pasamos a ser gobernados por la naturaleza del Espíritu. Lo primero que cambia es nuestros pensamientos y empezamos a pensar diferente porque empezamos a pensar como Dios piensa. Y entonces eso se refleja en nuestras acciones. No pretendamos vivir el Evangelio solo creciendo en conocimiento. Debe haber un reflejo en nuestra vida, debe haber un reflejo en nuestro comportamiento. No debe ser solo el conocimiento, sino debe haber un reflejo en nuestro comportamiento. Debemos recordar que ese comportamiento nuevo viene a raíz de que ahora Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Y si Cristo está en nosotros, aunque nuestro cuerpo es mortal, nuestro espíritu tiene una naturaleza, una identidad, una fuente de vida que a la vez es una fuente de justicia. Y la justicia, según Romanos 6, es lo contrario al pecado. Entonces, de alguna manera, la vida de justicia es esa vida para vivir una vida contraria al comportamiento de la naturaleza pecaminosa. Entonces, habiendo dicho eso, Pablo pasa a decir en el verso 12, y quiero enfocarme en el verso 12, voy a leer verso 12 y 13, pero voy a enfocarme en el verso 12 en esta noche. Así que, Romanos 8:12, hermanos, deudores somos. Ese así que debe entenderse habiendo entendido con claridad que podemos seguir viviendo según la carne, lo cual nos llevará a cosechar muerte, pero que ya fue cambiada nuestra identidad, que Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu, y que por lo tanto nos fue dada la capacidad de vivir en el Espíritu, porque Cristo en mí puede agradar a Dios. Habiendo entendido esto, deudores somos. Así que es por lo que, dado que Cristo está en nosotros y nosotros en Él, tenemos una deuda. Hay una respuesta esperada de nosotros. Y ese deudores somos debe entenderse como hay un deber que nos toca cumplir. Y ese deber que nos toca cumplir no es con la carne. Deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero enfocarme en esa expresión, deudores somos, deudores somos. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, versos del 14 al 17. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oye mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces vemos que Cristo está hablando con los discípulos y está diciéndoles en diferentes palabras básicamente lo mismo que Pablo nos está diciendo en Romanos 8:12. Pablo nos está diciendo en Romanos 8:12, tenemos una responsabilidad. Tenemos grandes privilegios y grandes derechos, pero también tenemos un deber que cumplir, también tenemos una deuda que pagar, también hay una respuesta esperada de nosotros. Y entonces viene Cristo y llama a sus discípulos y les explica en el verso 1, en la primera parte del versículo, que por gracia los unió a Él. Es básicamente un mensaje paralelo al de Romanos, ¿verdad? Entonces les dice, ahora yo los uní a mí para darles la oportunidad de dar fruto. Los uní a mí para que yo pueda ser visto en ustedes.
Y entonces ahora están en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, y mi Padre es el labrador, y si ustedes permanecen en mí, van a dar fruto. Pero luego en el verso 14, siguiendo con el mismo tema, les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es bien, bien interesante porque hemos oído mucho, digamos, han habido cantos, han habido situaciones que dicen, por ejemplo, amigo soy de Dios, Dios es mi amigo, pero realmente el entendimiento, si no lo vemos en las palabras de Jesús, es incompleto. Nosotros somos siervos de Dios, pero Cristo nos da un nivel diferente a siervos, siempre en un servicio a cumplir. Y entonces viene Cristo y explica la diferencia entre un siervo y un amigo, desde mi perspectiva, o sea, desde la perspectiva divina, no es que el amigo no tenga que obedecer, no es que el amigo pueda, ya no tenga una responsabilidad que cumplir. El siervo y el amigo para Dios tienen igual un deber que cumplir, tienen igual una responsabilidad que cumplir, tienen igual una deuda que pagar. Pero hay una diferencia, el siervo no conoce la voluntad de su Señor, pero el amigo sí. Pero ustedes solo son mis amigos, dice el verso 14 de Juan 15, si hacen lo que yo les mando. O sea, Jesús está condicionando nuestra amistad a Él a la obediencia. Y esto es un tema no muy común en muchos púlpitos. Pero la Biblia lo dice y es importante tocarlo. La Biblia nos enseña que fuimos salvos por gracia y no por obras, pero sí para obras. Los fuimos salvos por fe y no por méritos propios, pero ya salvos, Dios espera algo de nosotros y lo que Él espera es obediencia. Entonces nosotros vamos a ser o somos amigos de Cristo en la medida que le obedezcamos. Vosotros sois mis amigos, Juan 15:14, si hacéis lo que yo os mando. Cuando ustedes se vuelven rebeldes, cuando ustedes se vuelven independientes a mí, cuando ustedes no quieren seguir mis mandamientos, dejan de ser mis amigos. O sea, no es la misma amistad que tenemos entre humanos, porque de ahí, si alguno de ustedes en algún momento, qué sé yo le doy, por ejemplo, un consejo y no lo sigue, al final yo no soy quien para darle órdenes a nadie, lo que yo puedo dar es consejos. Si no lo siguen, no dejan de ser mis amigos, continúan siendo mis amigos, porque no tienen la obligación de obedecerme a mí, porque yo, al igual que ustedes, pues soy un siervo de Dios, nada más, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios, Dios no es alguien igual a nosotros. Dios es alguien superior a nosotros. Y la amistad a Dios no está condicionada a, sí, no, si Dios me ama, Él me comprende, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. No, con Dios no es como con nuestros amigos humanos. Entonces viene Cristo y en el verso 16 les dice, ustedes no me escogieron a mí. Ustedes no fueron salvos porque ustedes estaban buscándome. Yo los busqué, yo los llamé, yo les di la fe, yo puse la necesidad en ustedes de buscarme y os designé para que vayáis y deis fruto y para que vuestro fruto permanezca. O sea, Jesús está explicando que la responsabilidad que tenemos nosotros como ramas, como amigos, como siervos, como hijos, como salvos, es la responsabilidad de dar fruto. Es la responsabilidad de dar fruto. Y luego dice, y esta parte es impresionante y a todos nos gusta y quisiéramos extraer esta parte del resto del contexto, pero la Biblia no funciona así. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esas palabras son maravillosas, esa es una promesa maravillosa, eso es algo muy lindo. Jesús está diciendo que Él nos designó con una responsabilidad, nos asignó una tarea que cumplir
Y que cuando nosotros entramos en la búsqueda de esa asignación, todo lo que le pidamos al Padre, en la delegación que Él nos dio, eso significa en su nombre significa en la delegación que Él nos dio, el Padre lo va a responder. ¿Por qué hay oraciones que Dios no responde? Porque no las estamos haciendo en la búsqueda de cumplir la asignación y la comisión que recibimos de Cristo. Pero, ¿cuántos quisieran que todo lo que oraran Dios se los contestara? ¿Se puede? Sí se puede. Aprendamos a orar no desde los deseos de la naturaleza pecaminosa carnal, sino desde la designación, desde la asignación, desde el entendimiento que somos deudores a la vida del Espíritu. Y cuando nuestras oraciones están enfocadas en cumplir la asignación de dar fruto para Dios, siempre van a tener respuesta. Siempre van a tener respuesta. La respuesta va a estar garantizada. Es como tú puedes ir a un lugar y si en ese lugar, digamos, tú llevas una tarjeta de regalo, por así decirlo, ¿verdad? Si esa tarjeta tiene saldo solo para las cosas, imagínense que es una empresa, ¿verdad? Y entonces tú vas a ir a un lugar y esa tarjeta, tú puedes pagar con esa tarjeta que no es tuya, es de tu jefe, pero esa tarjeta solo acepta que tú compres los materiales que están en una lista que se sabe que tú vas a usar los materiales para cumplir la tarea que se te asignó. Pero si tú decides, si quieres usar esa tarjeta para comprar este chocolate que no está dentro de la tarea asignada y para comprar esta camisa que no está dentro de la tarea asignada, cuando tú entregas la tarjeta, el cajero o la cajera te va a decir, disculpe señor o señorita, la tarjeta no nos permite que le entreguemos esto. Pero los documentos aquí, allá, todo lo que tiene que ver con la tarea que tú tienes asignada, con los materiales y con los recursos necesarios para la tarea que está asignada, tú no tienes que pagar nada. La tarjeta los paga. Esa debe ser nuestra visión de la oración. Cuando nosotros llegamos delante del Padre y le decimos, Señor, dame mayor entendimiento del Evangelio, esa oración nunca va a recibir un no como respuesta. Cuando nosotros oramos, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi amor, ayúdame a ser generoso con otros, ayúdame a servir a otros, ayúdame a apoyar a otros, ayúdame a perdonar a otros, esas oraciones nunca van a tener un no como respuesta. Pero cuando nosotros decimos, Señor, quiero la respuesta ya, quiero que se resuelva este problema ya, quiero que esta enfermedad se elimine ya, pero no hemos entendido que detrás de esa situación hay una comisión, hay una asignación, hay un fruto que el Padre espera, y estamos haciendo una petición que lo que queremos es salir de la situación sin dar el fruto esperado de amor, de paciencia, de fe, de perdón, de qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, a veces no se nos notifica más que porque no llega el envío por correo, ¿verdad? Lo estamos esperando y no llega, pero la respuesta es no. No, porque no está dentro de lo asignado para cumplir la comisión. Juan 15:16 debemos de entenderlo. Yo los designé para que vayan y den fruto. Y todo lo que ustedes pidan al Padre buscando cumplir mi designación de ser fructíferos, Él se los va a dar. Y luego dice, verso 17, esto os mando. O sea, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es nuestra obligación como salvos? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué oraciones van a ser contestadas? Las oraciones que procuran el bienestar real y espiritual de las personas que nos rodean. ¿Qué oraciones no van a ser contestadas? Y es gastar tiempo y saliva y lágrimas por gusto
hacer estas oraciones, las que piden egoístamente, por un placer personal, por un interés personal, solo para salir de la prueba, solo para esquivar, para capearme del valle de sombra y de muerte, estas oraciones no van a ser contestadas. O sea, si Pedro hubiera orado para que Dios no enviara la zaranda, esa oración no hubiera sido respondida. Pero la oración de Cristo ante la petición del enemigo para que fuera Pedro zarandeado es excelente. Esta es una oportunidad para que crezca la fe de Pedro. Y para que, habiendo crecido la fe de Pedro, él venga de la prueba a confirmar la fe de otros. Él comprenda cuando los otros fallan, porque él está muy crecidito en su orgullo. Pero la oración va encaminada a que Pedro dé, en medio de la zaranda, un fruto de fe. Y así fue. Pablo le anuncia a Ágabo que va a sufrir. Y la oración es: oren por mí para que pueda llegar a Roma con gozo. Y a Dios me dijo que los de Judea me van a encadenar y me van a entregar a las manos de los gentiles. No oren para que eso no pase. Eso va a pasar porque Dios quiere que pase. Dios quiere darme esa zaranda, dice Pablo. Pero oren por mí para que yo pueda llegar con gozo, para que yo salga de la prueba con gozo. Entonces vemos una diferencia en el entendimiento que ellos tenían de la oración. Romanos 15:30 es el texto que estoy citando para si alguno quiere anotarlo o verlo después, ¿verdad? Entonces Pablo, Pedro, los apóstoles oraban. Cuando sabían que estaban en prueba, o cuando venía la prueba, ellos no oraban para que se fuera la prueba, o no se ponían a atar, a desatar, a reprender y a cancelar y a anular y a decretar que la prueba se eliminara. No, ellos decían: Señor, que demos el fruto que tú quieres que demos en esta prueba. ¿Cuál es el fruto que tú quieres que demos? Porque ellos entendían que la responsabilidad era dar fruto, que eran deudores a la vida del Espíritu y que había a una asignación para crecer y manifestar esa vida. Entonces, como ellos tenían el entendimiento claro, porque Jesús se los había dado en Juan 15, de que eran ramas designados para dar fruto, y que sus oraciones, y que las oraciones que el Padre les iba a responder sí porque sí, eran las encaminadas a dar ese fruto. Entonces ellos sabían que la prueba iba a ser tan corta como tan corto fuera el tiempo en que el fruto se diera. ¿Por qué a veces nuestras pruebas se alargan? Porque oramos para que la prueba se vaya, porque oramos para salirnos de la prueba sin dar el fruto que el Señor quiere que demos. Entonces a veces insistimos tanto que tal vez Dios lo que hace es darle una pausa y enviarla de nuevo de otra manera, en otra situación o con otras personas, pero la misma prueba va a venir. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido en que demos fruto. Dios está comprometido con su propósito de formarnos a la imagen del Hijo, de hacernos personas de amor, pacientes, gozosas, amables, bondadosos, generosos, benignos, mansos y con dominio propio. Entonces, como Dios está comprometido con eso, Él, en su bondad y misericordia, nos envía las pruebas como oportunidades para que desarrollemos esas responsabilidades y para que cumplamos con ese deber. Deudores somos al Espíritu. ¿Y cuál es nuestra deuda? Dar el fruto del carácter de Cristo siendo expresado en nosotros. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hermano, no es una sugerencia, no es una idea, es un mandato de Cristo, el amarnos los unos a los otros. Segunda de Corintios 5, del 14 al 19. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla.
ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que reciban la nueva vida de Cristo. Ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de las personas, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. El verso 15 deja bien claro, por todos murió, sí, a todos salvó, sí, pero hay un para qué, hay una fin de qué, hay un propósito, hay una razón. Hay algo que Dios espera de nosotros. ¿Y que ese para qué es? Para que los que viven, o sea nosotros, que ya tenemos la vida del Espíritu, que aunque nuestro cuerpo es mortal, vivimos, nuestro Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí los que viven no está hablando de los que se mueven, sino los que tienen vida espiritual, los que nacieron de nuevo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hay un porqué de nuestra vida, hay una deuda, deudores somos a vivir para Dios. Y entonces más adelante nos explica qué es lo que Dios espera de nosotros, con otras palabras que va tal vez solo ampliar lo que ya vimos de Juan 15 y lo que ya vimos de Romanos 8. Y básicamente, de manera muy general, Pablo nos dice que Dios nos dio dos cosas. En el verso 18 dice que nos dio el ministerio, que ahí la palabra griega es la diaconía de la reconciliación, y en el verso 19 dice que nos encomendó a nosotros la palabra, que en el griego es el logos de la reconciliación. La palabra diaconía se puede traducir ministerio, servicio, administración, y la palabra, obviamente, logos, pues se traduce palabra, mensaje, proclamación, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en Corintios es que la deuda, la responsabilidad, lo que Dios espera de nosotros es que seamos servidores de la reconciliación y que seamos proclamadores de la reconciliación. Ahora, ¿qué significa ser servidores de la reconciliación? El verso 19 nos explica de un detalle mínimo, es que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en el momento en que dejó de tomar en cuenta a nosotros, los hombres, nuestras transgresiones. Entonces, por un lado, ser servidores de la reconciliación significa aprender a perdonar, aprender a no fijarnos tanto en las transgresiones de otros, pero aprender también a que esas transgresiones son un canal para llevar a Cristo y para conectar a las personas con Dios. Ahora, eso solo puede suceder cuando nos vemos a través de Cristo, porque todos estamos constantemente pecando y todos nos fallamos, y si algunos tal vez no es tan evidente es porque no estamos tan cerca, pero mientras más cerca estamos de alguien, más fácil va a ser fallarle o que nos falle. Y entonces cuando dejamos de poner la mirada puesta en la carne, por eso Pablo dice, ¿verdad? Ya no nos conocemos según la carne, sino yo empiezo a juzgar y empiezo a ver a las personas, a mí y a los demás, a través de Cristo. Entonces cuando nos miramos a través de Cristo, nos miramos en la relación correcta, en la relación adecuada. Reconciliación es un término que quiere decir en el griego que no solamente habla de volver a ser amigos dos personas que pasaron un tiempo a ser enemigos. No.
El verdadero significado en el griego es poner las cosas en la relación correcta, en la relación adecuada. ¿Cuál es el trabajo de las tinieblas? Traer desorden. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Ordenar. Y esto lo vemos desde la creación, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra y de repente las tinieblas intervinieron y trajeron caos. Bueno, Dios permitió, ¿verdad?, que hubiera caos. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarnos que lo primero que Él hace es ordenar. Y entonces Él empieza a separar. Y los primeros 3 días son solo de ordenar. ¿Ok? Aquí está los cielos y la tierra. Voy a separar el día y voy a separar la noche. Voy a separar el cielo y voy a separar el agua. Voy a separar lo seco y del mar y a esto voy a llamar tierra. Entonces, cuando ya ordenó, produzca la tierra, produzca el mar, produzcan los cielos. Entonces empieza a llenar lo que separó en el día 1, lo llena en el día 4 con lumbreras. Separó el día de la noche, entonces en el día 4 llena el día y dice, ok, aquí está el sol para gobernar el día y aquí está la luna para gobernar la noche. El día 5 separó los cielos del agua. Entonces, el día 2, separó los cielos del agua. Entonces, el día 5 dice, hayan aves en los cielos y hayan peces en el mar. ¿Por qué se está llenando? ¿Por qué está habiendo vida? ¿Por qué está habiendo fruto? Porque ya se ordenó. Porque ya se reconcilió. Luego, el día 3 separa la tierra de lo seco. Y entonces, el día 6 llena la tierra. Bueno, desde el día 3 hace crecer hierba. Y en el día 6 llena la tierra con animales y luego con su creación maravillosa y maestra que somos nosotros, ¿verdad? Maravillosamente he sido formado, dice el Salmo 139, 14 creo que es. Obra maestra somos, dice Efesios 2. Somos la creación más perfecta de Dios. Es usted, es el ser humano, somos nosotros. Pero regresando al término reconciliación es poner las cosas en la relación adecuada. El problema central del mundo es un problema relacional. La relación entre Dios y el hombre fue quebrantada. El hombre no tiene una relación adecuada con Dios y por lo tanto no tiene una relación adecuada con otros seres humanos y eso le hace no tener una relación adecuada con su identidad, con su dinero, con los bienes materiales, con su tiempo, bueno, ahí agrégale usted todas las cosas posibles. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dios envió a Cristo con el objetivo de reconciliar consigo todas las cosas. Pero luego, como Cristo ascendió, nos dejó la tarea y la responsabilidad a nosotros, la iglesia, de reconciliar al mundo. ¿Cómo ejercemos el ministerio de reconciliación? Servimos, primero tenemos el servicio de reconciliación, la diaconía de reconciliación, el ministerio de reconciliación. ¿Cómo funciona eso? Cuando llevamos a otros consuelo y le recordamos que su relación correcta con Dios no es desconfiar de Él, sino confiar en Él. Cuando le recordamos a las personas que su relación correcta con el sistema de valores es no valoramos la injusticia, valoramos justicia. Cuando su relación correcta con los bienes es no apropiarse de ellos, sino verlos solo útiles por su función y la importancia de la generosidad. Una de las cosas que hace la vida del Espíritu y una de las cosas que hace el Evangelio en nosotros es traer orden. Es traer orden. Pablo compara la creación con nuestra conversión en 2 Corintios 4 y dice, así como el primer día Dios dijo, sea la luz, así el día que nacimos de nuevo Dios dijo, sea la luz en Gustavo, y entonces la luz del Evangelio resplandeció en Gustavo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Así como en la creación Dios empezó a separar, a ordenar y a llenar, Dios va a empezar en Gustavo a separar, a ordenar y a llenar.
y ponga usted su nombre y analice qué cosas Dios ya separó, qué cosas Dios ya ordenó. Por eso el Evangelio trae, por eso la justicia de la cruz y el Evangelio trae, vino Cristo y dijo, yo no, ¿ustedes creen que yo vine a traer paz? No, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, a separar el hijo de su madre, a separar todo. Y obviamente Dios quiere la unidad de las familias, pero el punto es, Dios vino a separar la nueva creación de la vieja creación. Y hay cosas irreconciliables de la vieja creación de nuestros familiares con la nueva creación de nosotros. Es maravilloso cuando toda la familia estamos en Cristo, porque podemos llegar a un nivel de madurez de entender, ok, esto es de la vieja creación, hay que separarlo. Esto es de lo aprendido de los padres, hay que separarlo, y esto es de lo aprendido de Cristo. En esto nos enfoquemos, en esto nos basemos, en esto nos alimentemos. Entonces, Dios nos puso para ordenar las relaciones. Ser un ministro de reconciliación es servir ayudando a otros a ordenar sus relaciones con Dios, con ellos mismos, con su dinero, con su trabajo, con cada una de las cosas en la vida. Y luego dice que se nos encomendó la palabra de la reconciliación. Ese es un llamado a proclamar. Ahora, no proclamar el mensaje también es ignorar las necesidades de nuestro prójimo. No anunciarle a alguien que no conoce el Evangelio es también ignorar que él necesita ordenar primero su relación con Dios. Miren, hermanos, yo estoy convencido, plena y totalmente convencido, de que el cambio es posible, solo en Dios. Trabajé en una empresa, trabajé en muchas empresas, pero trabajé en una empresa donde mi jefe era bastante inmisericordia, y si alguien cometía un error lo despedía inmediatamente. Y yo a veces abogaba por las personas, y él me decía, ingeniero, usted es muy joven, pero usted se va a dar cuenta que las personas no cambian. O sea, él está convencido que las personas no cambian. Yo entiendo hoy que desde el entendimiento del mundo, el juicio de él era correcto. Pero en Cristo el cambio sí es posible, y eso es maravilloso. Las personas solo podemos cambiar si el Espíritu Santo es el que nos transforma, porque por nosotros mismos somos esclavos del pecado. Entonces, él estaba en lo cierto y también estaba equivocado porque dejaba fuera de la ecuación la posibilidad de que una persona conociera a Dios y fuera transformada por el Evangelio. Pero regresando a lo que estoy diciendo es, el cambio solo puede empezar en nosotros ordenando nuestra relación con Dios. El cambio es imposible si no le decimos, por eso Pablo dice, ruéguenle a las personas, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las personas sean felices, Dios quiere que las personas estén bendecidas, Dios quiere que las personas sean prósperas, Dios creó a los seres humanos para disfrutar la vida, Dios creó a los seres humanos para conocerle, pero el primer paso para todos es volver a tener la relación correcta con Dios. Y la relación correcta con Dios es entender que Él es Dios y nosotros no lo somos, que Él pone las reglas y no nosotros, que Él es el jefe y no nosotros, que Él nos dio muchos regalos, muchos derechos, muchas bendiciones, pero que también nos hizo responsables, que también somos deudores, que también nos entregó una comisión. Nos escogió para algo, para dar fruto, para reconciliarnos con Él y para llevar el mensaje de reconciliación a otros. No hay tarea más maravillosa que esta y no hay entidad en todo el universo que ha sido dada por Cristo más que la iglesia. A otra institución o a otra persona más que a la iglesia. A la iglesia le dieron la tarea de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de llevar el mensaje, la palabra de la reconciliación.
Tenemos un llamado, hermanos. Tenemos un llamado a ordenar nuestras relaciones con Dios, a ordenar nuestras relaciones con nuestra familia, a ordenar nuestras relaciones con el dinero, con nuestro trabajo, con la sociedad y de ayudar a otros a ordenar sus relaciones. Porque ese es el inicio del cambio. Ese es el inicio del cambio. Ustedes saben que la mayoría de nuestros problemas surgen porque nuestro orden de prioridades se cambió. Porque le dimos el lugar a una persona que le correspondía a Dios, porque le dimos el lugar a un trabajo que le correspondía a Dios, porque le dimos el lugar al dinero que le correspondía a Dios. Esa es la raíz de nuestros problemas, es falta de reconciliación, falta de relaciones adecuadas, de relaciones correctas. Por eso Pablo llama, una de las maneras de llamar, en que Pablo llama al Evangelio, es la obediencia a la fe. La fe no es pasiva, la fe es obediente. La fe no es, ya creí, entonces me olvido, ya Dios que siga haciendo, ya tengo mi paz hacia el cielo y se acabó la historia. No, la fe es el inicio de un camino. De un camino. Cristo explicó que la entrada es una puerta angosta. La puerta se cruza inmediatamente, pero la puerta no te lleva al cielo directamente. La puerta te lleva a un camino angosto. La puerta de la justificación, eso es algo inmediato, pero el camino angosto es la santificación. En el momento en que cruzamos la puerta de la justificación, que creemos en Dios, que nos rendimos a Él, empezamos a caminar el camino que nos llevará a ser como Cristo, a dar fruto del Espíritu, a ser personas amorosas, gozosas, amables, felices, plenas, serviciales, generosas, perdonadores, etc. Ser deudor es otra manera de decir, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. Ninguna petición que busque cumplir un deseo de la carne será respondida. Pero todas las peticiones que pidan algo que proviene del deseo de dar fruto, serán concedidas. Tenemos esa garantía, tenemos esa promesa. Eso es algo maravilloso. Entonces la pregunta que Pablo nos hace es, ¿seguiremos viviendo según la carne? Deudores somos, pero no a la carne. Ahora, ¿podemos seguir viviendo según la carne? Sí podemos, sí existe la posibilidad. Pero ¿tiene sentido seguir viviendo según la carne? ¿Tiene sentido seguir viviendo dirigido por los deseos pecaminosos si hemos entendido el Evangelio? No tiene sentido. El apóstol Pablo está diciendo en Romanos 8:12 que es incongruente que un creyente siga viviendo en la carne. Que cuando un creyente está sirviendo al pecado, está en ilegalidad. Ustedes saben que en ciertos países, en ciertos lugares hay restricción de placas. Hay ciertos días que ciertas placas terminadas en un número no pueden circular. Entonces, pero hay gente que sale, ¿verdad? Hay gente que se arriesga, que tiene un mandado que ir a hacer y tiene una vuelta que dar, y entonces de ahí, no tengo restricción, pero voy a ir rapidito y de ahí, orando, rogando que no me tope al tráfico. Eso es salir en ilegalidad. Cuando nosotros vivimos en la carne, lo que estamos haciendo es arriesgarnos a salir sabiendo que tenemos restricción, sabiendo que no podemos circular por ahí, que ese día no nos toca circular. Pero salimos. Y después vienen las multas, pero las reglas estaban claras. Si vivís según la carne, moriréis. Si tú sales el día que tienes restricción y te para el tráfico, te van a poner una multa. Pablo quiere que tengamos muy en claro que podemos salir, o sea, tú puedes salir aunque tengas restricción. No estás amarrado, el carro funciona, tú funcionas, sigues pudiendo manejar, tu carro sigue pudiendo caminar. Pero es tu decisión respetar la ley o no respetarla. Así funciona la vida de la carne. ¿Podemos seguir pecando? Sí. Pero claro, a veces el pecado nos atrapa, a veces el enemigo nos engaña, y yo entiendo esa parte, pero
no tenemos una libertad para decirle no al pecado. No hay batalla, no hay tentación que no podamos vencer, dice la Biblia. O sea, hay un proceso y hay una manera de parar, de frenar, de abortar el pecado. Que eso lo vamos a ver la otra semana. Pero el inicio empieza en la convicción, en el convencimiento que tiene que darse en nuestra mente, que aunque podamos seguir viviendo según la carne, porque tenemos la libertad para hacerlo, el resultado será muerte. El resultado será insatisfacción, pérdidas relacionales, financieras, de salud, la muerte manifestada en pérdidas, porque no es que nos vamos a morir el día que salgamos en la restricción, no funciona. Ahora, ¿deseamos eso? Sabiendo que Dios nos está dando el camino para la verdadera felicidad, ¿queremos seguir caminando por el camino que lleva a la muerte? O sea, si ya vimos el camino angosto y sabemos que el camino ancho lleva a la perdición, a tener pérdidas, ¿vamos a tomar el camino ancho? O sea, ¿es lógico eso? ¿Es congruente eso? Yo creo que no. Ahora, ¿por qué muchos cristianos les pasa? La mayoría de veces es por la falta de entendimiento. Y por eso es tan importante y por eso yo estoy tomando estos versículos con mucho detalle. Porque yo creo que el entenderlos bien, el entender bien qué significa la vida del Espíritu, puede traer cambios maravillosos a nuestra vida. Hermanos, a mí no me interesa que ustedes se sepan de memoria Romanos. A mí, o sea, ustedes van a tener una gran ganancia en su vida si tan solo llevan a la práctica Romanos 8. Si ustedes logran llevar a la práctica Romanos 8, el resultado de su vida va a ser verdadera felicidad. Ustedes van a ser las personas más felices, más plenas. Van a ser amados por algunos y odiados por otros, porque los amargados van a odiar lo felices que ustedes son, porque así funciona tristemente el mundo, ¿verdad? Somos olor de vida para vida y olor de muerte para los que están muriendo, dice Pablo, ¿verdad? Pero también hay otra lectura necesaria. Pablo también está diciéndole a algunos, si lo que dirige tu vida es la carne, si no ves a Cristo en ti, ni lo expresas, preocúpate, porque puede ser que no seas de Cristo y que tu destino sea una muerte eterna. Pero Pablo, el objetivo de este capítulo, cuando lo vemos desde el inicio hasta el final, es que tengamos certeza de nuestra salvación y que entendamos todos los recursos que tenemos en Cristo y que entendamos las responsabilidades que tenemos en Cristo. Al igual que Pablo, Juan también se preocupa, también Santiago, también el autor a los Hebreos, de aquellos casos de personas que se creen salvos pero no lo son, y de aquellos que ya son salvos pero todavía no tienen esa certeza. Primera de Juan 5, 13 y 14. Cosas os he escrito a vosotros en nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan no está diciendo nada diferente de lo que Cristo les dijo a ellos y nos dijo a nosotros en Juan 15. Y entonces él escribe esta carta y él dice, hermanos, es importante que ustedes sepan que tienen vida eterna. Es importante que ustedes estén seguros de su salvación. Esto les da confianza. Y cuando ustedes entienden que ya tienen esa nueva vida y que con esa nueva vida tienen nuevos recursos y también tienen nuevas responsabilidades, entonces ustedes van a ser dirigidos por esa vida. Y en esa dirección, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, que si ustedes ven toda la carta, él deja muy claro que la voluntad es amarnos los unos a los otros y que la voluntad es dar fruto, al igual que lo dijo Juan 15, al igual que lo dice Romanos 8. Cualquier cosa que piden conforme a su voluntad, él nos oye. Es tan rico, es tan consolador, tan fortalecedor saber que Dios oye tus oraciones y quiere responderlas. Dios oye tus oraciones y quiere responderlas. Pero Dios quiere que ores. ¿Desde quién eres en Él?
desde los recursos que recibiste en Él, desde la nueva identidad que recibiste en el nuevo nacimiento y desde la comisión que Él te asignó de ser como Cristo, de crecer en amor, de dar fruto del Espíritu. Cuando tú entiendas que tu vida se trata de eso y tus oraciones se alineen a ese entendimiento, no vas a tener oraciones sin respuesta. Todo lo que pidas, como va a ser conforme a su voluntad, lo vas a recibir. Gloriosa palabra, gloriosa promesa para aferrarnos a ella. Primera de Juan 5, 18 al 21. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Parte de la certeza de nuestra salvación que Juan nos da es la certeza de que el maligno no tiene poder para tocarnos. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo yace bajo el poder del maligno, el 19. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces viene Juan y nos separa y nos recuerda en ese mismo contexto de darnos la seguridad de la salvación, hace el mismo recordatorio que Pablo nos está haciendo en Romanos 8 y nos dice, hay dos ámbitos, hay dos geografías, hay dos reinos. El mundo yace bajo el poder del maligno y ahí a ellos el maligno los puede tocar. Pero nosotros estamos en el verdadero. Nosotros no habitamos en el mundo, habitamos en Cristo. Cristo nos envuelve y entonces el maligno no nos puede tocar. No necesitamos decretar, no necesitamos reprender, no necesitamos atar, porque ya Cristo lo venció y ya Cristo nos cubrió. Lo que necesitamos es estar conectados a su voluntad y a su llamado. Tan simple como eso. Hebreos 6, del 1 al 12. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que lo cultivan reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, siendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Voy a ser muy conciso, aunque es un texto difícil, que es mal usado por algunos para decir que la salvación se pierde, pero no es lo que el autor está diciendo. Básicamente es un llamado, es el mismo llamado a dar fruto, es el mismo llamado a vivir la vida del Espíritu, es el mismo llamado a estar en Cristo. Entonces dice Pablo, ya tenemos las bases, avancemos hacia la madurez, mostremos el amor, mostremos que ya podemos cuidar de otros, dejemos de ser niños pensando que el mundo solo gira en nuestro alrededor y busquemos ser adultos que cuidan de otros que están empezando en la fe. Y entonces luego pone
dos ejemplos. Y entonces gustaron la buena palabra, o sea, oyeron mensajes de la Biblia bien explicados, bien entendidos, gustaron, probaron, digamos, tuvieron participación de poderes del siglo venidero, fueron testigos de Dios manifestándose. O sea, fue tierra que lo único que vio fue el viejo hombre. O sea, por más que venían pruebas, por más que venían situaciones, por más que venía, cada vez que venía una oportunidad de que creciera el amor, de que se manifestara la paciencia, lo que había era espinos y abrojos. Espinos y abrojos hace referencia al primer Adán y a la maldición de la caída, ¿verdad? Por cuanto comiste del árbol del bien y del mal, la tierra te producirá espinos, y esa maldición quiere decir, por cuanto comiste del árbol del bien y del mal, tu alma empezará a producir amargura, enojo, venganza, falta de perdón. Esos son los espinos y abrojos. Entonces viene el escritor y explica, miren señores, lo que va a dar certeza en nuestra salvación, lo que nos va a dar confianza, es el fruto que demos. Porque si estamos recibiendo la palabra, si estamos recibiendo la bendición de Dios, pero lo que hay en nosotros son malos deseos, son malos pensamientos, contestamos siempre enojados, contestamos siempre con amarguras, contestamos siempre con espinos y abrojos, y solo es el viejo hombre y el viejo hombre y el viejo hombre, obviamente al principio cuesta y hay un cambio, ¿verdad? Donde la tierra va cambiando de cosecha, y no estoy diciendo que ya nunca, pero si nunca lo que surge es perdón, si nunca lo que surge es amor, si nunca lo que surge es paciencia, preocupémonos porque tal vez no hemos sido salvos, es lo que el autor nos está tratando de decir, o no estamos creciendo, seguimos siendo niños, y hay un riesgo muy alto. Pero lo lindo es de que, aunque él da esos ejemplos, él termina confirmando en certeza a los creyentes. Y el verso 9 es hermoso. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, estamos persuadidos o estamos convencidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Luego les termina diciendo y les habla a los salvos. Yo sé que ustedes son salvos. ¿Y por qué lo sé? Porque he visto vuestra obra y el amor que han mostrado a su nombre. O sea, yo soy testigo del fruto, dice el escritor de los Hebreos. Y cómo sirven todavía a los santos. Pero por ahí veo algunos desanimados por las luchas, por ahí veo algunos que de repente están saliendo espinas, le están dando lugar a la vida de la carne, le están dando lugar al viejo hombre. Eso es el mensaje, ¿verdad? Algunos de ustedes, yo sé que ustedes nacieron de nuevo, yo sé, lo sé por su amor y lo sé por su servicio, dice el autor a los Hebreos. Pero examinen bien su salvación, examinen bien sus reacciones, examinen que no estén viviendo según la carne y produciendo espinos y abrojos. No. Busquen producir fruto. Es un llamado igual que Juan 15 y que Romanos 8 a recordarnos que deudores somos, no a la carne para seguir viviendo según la carne, sino al Espíritu para dar fruto del Espíritu. Y entonces el verso 11 dice, deseamos que cada uno de vosotros siga con la misma solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Se empeñen en seguir dando fruto, hasta alcanzar la plena seguridad, hasta estar plenamente convencidos de que están viviendo en el Espíritu. ¿Para qué? Para que no sean perezosos. Hay momentos donde es cansado vivir en el Espíritu, es lo que este pasaje nos está diciendo. Pero al mismo tiempo nos dice, sigamos fortaleciéndonos en la fe y sigamos esperando en el Señor. Sigamos fortaleciéndonos para vivir en el Espíritu, dando fruto para Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta noche, Señor, tú nos dejas claro que somos deudores al Espíritu. Gracias por el recordatorio, Señor, no solamente de los privilegios, derechos, regalos que tenemos por gracia, sino también de los deberes y responsabilidades que tenemos como tus discípulos, como llamados por ti, como transformados por ti, como salvados por ti. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos,
a vivir en el Espíritu, a oír este llamado del autor a los Hebreos a no ser perezosos. Gracias porque tú no eres injusto para olvidarte de nuestro amor ni de nuestro servicio. Pero aún, Señor, reconocemos que a veces lo que brota de nosotros son espinos, lo que brota de nosotros son reacciones de la vieja naturaleza pecaminosa. Ayúdenos a eliminar esas reacciones, a hacer morir esas obras de la carne y a dar fruto de reacciones de paz, de reacciones de perdón, de reacciones de amabilidad, de esas reacciones de las blandas respuestas que apaciguan la ira, de esas reacciones de vencer el mal con el bien, esas reacciones de perdonar, esas reacciones de bendecir y no maldecir, porque para bendición hemos sido llamados. Esas reacciones que dejan fluir en nosotros al Cristo que vive en nosotros. Gracias por tu palabra, por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.